Empecemos por lo que está pasando, ¿no? ¿Qué le parece que esta primera derrota política de la lista número 3, que era la lista que impulsaba pues el partido de gobierno, y que en realidad yo estaba dando mi opinión hace un momento y me parecía que un poco de desorganización, ¿no? Se hubiesen puesto de acuerdo antes el Partido Morado con el partido de con Somos Perú y se hubiesen ahorrado esta derrota política. ¿Usted cuál es su percepción? Bueno, mi percepción es que esto es producto de la forma de actuar de Vladimir Cerrón. Se supone que él, y como cabeza del partido de Perú Libre, era el responsable de llegar al tema de las alianzas para poder llegar a la mesa directiva, y no lo ha cumplido de una manera adecuada. Prueba de ello es que finalmente pierden la mesa directiva, y sus declaraciones diciendo de que que Perú Libre no necesita el Congreso, sino acudir a la calle, suena un poco como la zorra y las uvas, ¿no? Esa famosa fábula donde la zorra, al no poder alcanzar las uvas, decía que eran verdes. Creo que definitivamente ha cometido un error garrafal. Muy bien, entonces usted pone en relevancia algo que en realidad es así en el punto, ¿no? Porque si él es el que maneja la bancada y él es el que está en coordinaciones con el partido, él es el que ha debido tener una victoria aquí y no lo ha hecho. Entonces, si se echa flores solito, aquí eran donde se tenía que medir las fuerzas y ver hasta dónde llegaba su inteligencia y su estrategia política y su poder de convencimiento. Y no ha dado talla. En mi opinión, no ha dado talla. Es clarísimamente un error de él, de la forma como enfocó el tema del trabajo en el Congreso, que debería haber sido el tema central para él. Habida cuenta de la importancia que tenía para darle estabilidad, por lo menos en este primer año, al gobierno. Entonces, creo que allí deberían haber algunos costos que debería asumirlos él y nadie más, porque es el responsable. Lo ha señalado en 80 formas, en 80 modos, diciendo que él es el motor prácticamente de todo. Bueno, el primer problema que se ha producido para el actual gobierno es y él es claramente el responsable. Ahora, ¿en qué debería esto influir inmediatamente? Creo en la revisión de la conformación de gabinete y en el curso de 28 de julio, ¿no? Muy bien, claro, y además usted nos hace acordar lo que acaba de decir en la asamblea. Se supone que el partido era el que le iba a dar la estabilidad que necesitaba Pedro Castillo, y esto es lo que él decía que podía hacer y no se lo va a dar, al menos en este primer año de gobierno, porque no supo organizar sus fuerzas y no supo ver bien los reglamentos, no supo leer bien la realidad y no supo hacer el trabajo que debió hacer desde la Secretaría del Partido Perú Libre. Además, parece que quiere ser un pulpo, ¿no? Parece que quiere estar en el Congreso, parece que quiere estar en el Ejecutivo, porque anda metido ahora en los temas de la transferencia. Y no solamente eso, sino que critica a la gente que se rodea Pedro Castillo. Recientemente estaba yo leyendo un tuit de Vladimir Cerrón y dice: Pedro Franque repite con frecuencia que se necesita funcionarios de alto nivel. Eso huele a Chicago Boys. Esos han fracasado por décadas. Necesitamos cambios y confiar en nosotros mismos. Y Pedro Franque es una persona de confianza, me imagino yo, de Pedro Castillo, porque lo ha tenido ahí para que explique el tema económico, y de repente con él Castillo ha ganado votos porque lo alejó un poco del radicalismo de Cerrón. Bueno, yo creo que ya el presidente, en el discurso donde recibe las credenciales y en el que da después en la Plaza San Martín, comenzó a marcar algunos jalones de oreja hacia Perú Libre, directamente de esa manera hacia Vladimir Cerrón y la forma como se habían estado manejando las cosas. Creo que eso es un tema que no debe pasar desapercibido, también para quienes de alguna forma
han estado pues aventurando que es la línea de Cerrón la que se va a seguir o que se tiene que tomar, tenía que tomar el presidente distancia. Creo que indudablemente allí también hay que tener en cuenta qué le ofrece la oposición. O sea, también es cierto porque finalmente para que el país tenga gobernabilidad, dadas las condiciones que se han dado en el proceso electoral, no solamente se necesita eficiencia del Ejecutivo, se necesita un Congreso constructivo. Y aquí han habido algunas actitudes y algunas posiciones en la votación y en la discusión de la cuestión previa de la posibilidad de la tercera lista, que hacen preocuparse en cuanto a que haya una posición obstruccionista de parte del Congreso. Esperemos que tengan los votos de Fuerza Popular, no signifique que esta mesa directiva vaya a seguir las posiciones que hemos visto después de conocidos los resultados de la segunda vuelta y que no reeditemos situaciones que ya sabemos que han llevado al país a situaciones de inestabilidad. Muy bien, pero esto que yo le comentaba de que Vladimir Cerrón, ¿qué pasa? Pareciera que está desesperado, porque usted me ha marcado algo importante. Su labor era ganar esta primera mesa directiva para allanarle el trabajo a Pedro Castillo, hacérselo más fácil, facilitador entre el Congreso de la República y el Ejecutivo. No lo puedo hacer, pero parece un pulpo porque está metido en todos. Quiere figuretear como de lugar, quiere poder, se nota. Y ahora lo vemos que está en el tema de la transferencia, cuando Pedro Castillo dijo que no iba a ser ni portero. ¿Cómo lo tenemos que interpretar? ¿Cómo lo interpreta usted? Yo lo interpreto como un personaje que efectivamente, al no tener un real poder, tiene que alardear permanentemente que lo tiene que aparecer permanentemente porque si no siente que pierde espacio. Entonces, esas son señales que en realidad parecieran, en mi opinión, indicar más debilidad que fortaleza, más un deseo de marcar presencia, de decir sí estamos aquí o nos vamos a hacer sentir, más que de real convergencia entre su forma de pensar y la del presidente Pedro Castillo. Pero que el presidente Pedro Castillo le dé un espacio para llegar a estas comisiones de transferencia, ¿eso no es un mal indicador? Bueno, todavía está pendiente el gabinete. Las comisiones de transferencia no implican una obligatoriedad en que los presentes en estas comisiones sean nombrados ministros. Hay una diferencia y realmente gracias a la forma en que actuó la oposición, la transferencia ha pasado a ser una cosa totalmente de trámite, porque en el lapso del espacio que se le ha dado, básicamente no va a poder cumplir la función para la cual ha sido creada. Entonces creo que los espacios para que pueda corroborarse, ¿no es cierto?, hasta qué punto Pedro Castillo toma distancia de Cerrón, porque también hay que tener en claro una cosa, ¿no es cierto? O sea, el tema aquí es equilibrio. Definitivamente Pedro Castillo no puede desconocer la existencia de Cerrón porque pertenece al partido con el cual llegó al poder. El problema, el otro lado, es darle todo el poder, lo cual obviamente también generaría muchas dificultades. Entonces allí el equilibrio de este refrán tan popular, ni tan cerca que te quemes, ni tan lejos que te enfríes, es lo que va a tener que trabajarse. Lamentablemente es un problema más para un gobierno que empieza con una lista enorme de retos que tiene que superar, ¿no? Que son de los que le interesan a la mayoría, como el económico, como el de salud, como el de educación, pero que si no resuelve estos problemas que uno podría decir, esos secundarios, es pelea entre blancos o entre otros, ¿no es cierto? Como solemos decir coloquialmente, si no se resuelven bien estos, va a ser imposible resolver lo urgente y trascendental para la gente. Entonces, allí va a requerir muchísima sabiduría de parte del actual mandatario. Por supuesto, porque si la casa no está en orden, en realidad no se va a poder avanzar. Por eso los periodistas,
las personas que opinan sobre política y que saben mucho más que nosotros, en realidad lo que manejan muchísima información, saben que primero hay que arreglar la casa, saben que hay que poner y disponer a las personas donde deben estar, no en cualquier lugar para poder avanzar. Yo le quería preguntar si es que las encuestas son la fotografía del momento y en esta fotografía el presidente Sagasti se está yendo con una aprobación extraordinaria, se está yendo con 58%. Le está dejando un reto bastante grande al presidente Castillo y le está diciendo, con esta aprobación, le está diciendo, mira, la vacunación es importantísima. La gente no está queriendo de asambleas constituyentes, de cambios recontra radicales en la economía. Quiere salud, quiere reactivación económica, quiere educación. ¿Así lo ve usted? Sí, es claro que la gente está por la solución de los problemas concretos que, como dije hace un rato, son muchos. Creo que el reconocimiento a la gestión de Sagasti, aunque ha demorado un poco en aparecer en esas fotografías que usted señala, es evidente que el tema de lo que se ha hecho en materia de vacunación es un tema central, que todavía hay un reto importante por delante y creo que esa es una de las primeras cosas que debería asumir el nuevo gobierno, es decir, cómo no solamente mantener, sino si es posible mejorar lo que se ha venido haciendo hasta ahora, o sea, acelerar, porque en la medida que fuera más rápido sería mejor. Pero ya el solo hecho de mantenerlo probablemente superaría las expectativas de un gran sector de la población que tiene mucha desconfianza sobre el nivel de eficiencia que pueda mostrar el actual gobierno. Allí creo que hay una decisión clave, allí hay una decisión sumamente importante y que tiene que definir rápidamente el nuevo mandatario en términos de continuidad. Así es, pues sí, empezaron lamentablemente diciendo que solamente iban a vacunar hasta fin de año a los mayores de 18 años, cuando el gobierno ya deja un cronograma clarísimo que es a los mayores de 12 años. Empiezan con una controversia, yo creo innecesaria, porque están las vacunas en vez de seguir y acelerar. Bueno, punto aparte, también las encuestas han dicho que el rol de las instituciones electorales yo creo que se ha visto un poco magullado, manchado, ¿no? Después de la segunda vuelta, la desaprobación ha subido. El desempeño del Jurado Nacional de Elecciones ha quedado en 57% la desaprobación y de la OMPE 53% la desaprobación. ¿Esto es normal? ¿Son números normales o ellos han tenido menor porcentaje de desaprobación en otras elecciones? Bueno, es normal, habida cuenta de la campaña tan fuerte que se ha desatado en su contra, eso hay que señalarlo. Es evidente que se ha pasado semanas, si no meses, en términos de desprestigio de estas instituciones, y cuando hablamos de desaprobación, probablemente además estamos hablando, no es lo mismo a creer que hubo fraude, probablemente también está la sensación de que debieron ser más drásticos en responder a estas acusaciones, o más rápido, o que se debió hacer todo en menos tiempo. Indudablemente hay que reconocer que ha sido duro, ¿no es cierto?, para estas instituciones este proceso electoral, que hay que ver cómo plantea las elecciones del próximo año, porque estamos en octubre del próximo año, vamos a tener nuevamente elecciones y esperemos que haya una serie de puntos aprendidos para garantizar que ese proceso electoral termine con con las instituciones electorales en un mayor nivel de credibilidad y de confianza. Por supuesto, porque todo se puede mejorar, ¿no? Es decir, ahora nos han mostrado estas elecciones que hay puntos que se pueden analizar, se pueden transformar para la mayor transparencia, para que todos queden contentos, felices y que no haya ninguna duda de sospecha de que haya algo malo. Todo es perfectible en esta vida.
Claro, o para que no se creen fantasmas, ¿no? Ni muñecos, ni se armen muñecos inexistentes o monstruos inexistentes, porque lamentablemente también hemos visto, y no solo en relación al proceso electoral, sino a la pandemia, cómo la información falsa cunde, cómo a la gente le es muy difícil establecer qué es cierto, qué es verdad, y finalmente termina creyendo en su posición, ¿no es cierto? Y cerrándose en ella ante cualquier argumento. Entonces, eso hay que tomarlo, hay que tenerlo en cuenta.